El tenedor se detuvo a mitad de camino hacia la boca de Gray, suspendido en el aire como si el tiempo mismo se hubiera atascado, y en la repentina quietud de ese costoso restaurante de Seattle, escuchó algo que hizo que su sangre recordara temperaturas que no había sentido en 20 años. No era un sonido procedente del restaurante, donde las conversaciones continuaban con su ritmo predecible de acuerdos comerciales y celebraciones de aniversarios, sino una ausencia de sonido, una cualidad particular del silencio que solo existe en el momento antes de que un niño haga una pregunta que no debería tener que hacer. Sus ojos se dirigieron a la entrada, donde una pequeña figura con un impermeable amarillo demasiado grande se recortaba contra la luz de las farolas. Y todos los instintos agudizados por años de sobrevivir a situaciones imposibles le gritaban que ese momento era importante de una manera que aún no podía definir. La niña no podía tener más de 6 años, con rizos rubios que se escapaban de debajo de una capucha aún goteante por la lluvia perpetua de Seattle, y se movía por el restaurante con la precisión decidida de alguien que ejecuta un plan ensayado mentalmente docenas de veces. Sus zapatillas no hacían juego. Una era rosa con personajes de dibujos animados y la otra era blanca lisa con garabatos hechos con rotulador permanente, y chirriaban contra los suelos de mármol que costaban más por metro cuadrado que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Llevaba billetes de dólar arrugados apretados en un pequeño puño, como si representaran todo el dinero del mundo, lo que quizás para ella era así. La anfitriona levantó la vista de su podio de reservas con esa expresión particular que desarrollan los trabajadores del sector servicios cuando se enfrentan a situaciones que exceden el alcance de su manual de formación. Gray dejó el tenedor con cuidado deliberado. El pequeño tintineo de la plata contra la porcelana era audible a pesar del ruido ambiental, y observó la trayectoria de la niña con la misma atención analítica que había aplicado alguna vez a las amenazas potenciales que entraban en su territorio. Ella no estaba buscando a alguien entre las mesas, no estaba perdida ni confundida, sino que se dirigía directamente hacia su mesa de la esquina como si la atrajera un hilo invisible. La parte calculadora de su cerebro tomó nota de las rutas de escape, evaluó si se trataba de una elaborada trampa y consideró posibilidades que iban desde una técnica de distracción hasta una estafa sofisticada. La otra parte, la que había enterrado bajo años de violencia calculada y crueldad estratégica, reconoció algo en su andar que le oprimió el pecho con el recuerdo. Ella se detuvo ante su mesa con la repentina certeza de una decisión definitiva, y sus ojos, cuando se encontraron con los de él, eran demasiado viejos para su rostro, y transmitían un conocimiento que la infancia nunca debería acumular. Sus manos se movieron para colocar los billetes arrugados sobre el mantel blanco, cuya limpieza probablemente costaría más de lo que ella tenía en efectivo, y los ordenó con un cuidado que sugería que comprendía que el peso simbólico superaba el valor monetario. El restaurante continuó con su consumo ajeno a lo que sucedía a su alrededor. 50 personas absortas en sus propias narrativas, mientras algo fundamental cambiaba en el espacio entre un señor del crimen y una niña. Gray se encontró inclinándose ligeramente hacia atrás, no para retroceder, sino para crear espacio para las palabras que requerían tanto valor para ser pronunciadas. Su mente catalogó los detalles con precisión automática. El dobladillo deshilachado de su impermeable, la tirita decorada con estrellas en su rodilla izquierda, la forma en que levantaba la barbilla anticipando el rechazo. Si pago, ¿podrás dejar de gritar? Su voz no transmitía lágrimas, ni un temblor dramático, solo la agotada practicidad de alguien que había aprendido que los problemas requerían soluciones y que las soluciones requerían recursos. No rompió el contacto visual, no miró hacia otro lado ni hacia abajo, ni a ningún lugar que indicara su misión, y Gray sintió que algo se rompía en la cuidadosa arquitectura de indiferencia que había construido durante décadas. Las palabras le golpearon con fuerza física, no por su contenido, sino por su tono. La melodía específica de la desesperación envuelta en una propuesta comercial. El hombre de arriba grita todas las noches, y mi madre trabaja,
y yo no puedo dormir. Y conté todo mi dinero, y esto es lo que tengo. La explicación salió con una eficiencia ensayada, como si hubiera practicado esta presentación, la hubiera perfeccionado, comprendido que tenía un tiempo limitado antes de que la intervención de los adultos la separara de su objetivo. Los dedos de Gray tamborileaban una vez contra el borde de la mesa. La única señal externa de la recalibración interna que se producía a una velocidad que lo había mantenido con vida a través de 3 intentos de asesinato separados. Abrió la boca para responder con algún comentario despectivo que la mandara a marcharse sin respuestas. Pero las palabras murieron antes de salir porque de repente comprendió lo que había congelado su tenedor. No fue su apariencia ni su petición lo que le hizo reconocerla, sino la cualidad específica del cálculo desesperado que la había traído hasta allí. Ella había evaluado su problema, identificado a alguien con poder y se había acercado a pesar de todos los temores razonables, porque la alternativa era la continuación de circunstancias intolerables. Esa combinación particular de coraje y matemáticas pertenecía a los niños que habían dejado de ser niños demasiado pronto, que habían aprendido que la supervivencia a veces requería negociar con personas peligrosas. Gray lo sabía porque él había sido ese niño una vez, de pie en un restaurante diferente, haciendo una súplica diferente a un hombre diferente que lo había mirado con la misma mezcla de sorpresa y reconocimiento. El recuerdo afloró sin que él lo pidiera, a los 7 años, pidiendo ayuda al único prestamista del barrio para pagar las deudas de su madre, ofreciéndose a trabajar para saldar la deuda en lo que fuera necesario. El único prestamista se había reído y lo había echado con una advertencia sobre saber cuál era su lugar, y Gray había aprendido que la impotencia era una condición temporal que podía remediarse mediante la acumulación cuidadosa de influencia y miedo. Pero esta niña que ahora tenía ante sí, con sus $73 y su petición imposible, merecía una respuesta diferente a la que él había recibido. La decisión no se tomó mediante una deliberación consciente, sino a través de algo más primitivo. El reconocimiento entre supervivientes de daños similares que trascendía la lógica o el interés propio. Siéntate, dijo finalmente, con una voz que no tenía el tono cortante que solía usar con los desconocidos, y le indicó la silla frente a él. La niña se subió al asiento con un esfuerzo que revelaba su pequeñez, con las piernas colgando muy por encima del suelo y el impermeable amarillo envolviéndola como un paracaídas desinflado. Gray llamó la atención del camarero con un gesto sutil que le hizo reaccionar de inmediato, a pesar de que el hombre estaba al otro lado del comedor sirviendo otra mesa. ¿Cómo te llamas? La pregunta salió más suave de lo que él pretendía, y observó su reacción para ver si la honestidad le servía en su posición negociadora. Los niños de entornos difíciles aprenden pronto que los nombres tienen poder, que revelarlos sin cuidado puede convertirse en un arma en tu contra más adelante. Su vacilación duró solo unos segundos, antes de que el pragmatismo se impusiera a la cautela. Probablemente pensó que alguien capaz de dejar de gritar merecía el riesgo de identificarse. Tori, respondió, y no añadió nada más. Sin apellido ni detalles adicionales, solo una sílaba ofrecida como anticipo de una verdad mayor. Gray asintió con la cabeza mientras su mente ya analizaba las implicaciones de su presencia allí, calculando qué circunstancias llevarían a una niña de 6 años a buscar a un desconocido en un restaurante caro con la propuesta de detener los gritos. El camarero llegó en el momento perfecto, manteniéndose a una distancia que sugería que había percibido la naturaleza inusual de esta interacción. Traiga a la joven lo que quiera del menú, indicó Gray, y luego se dirigió a Tori. ¿Cuándo fue la última vez que comiste? La pregunta pareció sorprenderla más que cualquier otra cosa que hubiera sucedido, como si se hubiera preparado para el rechazo o la aceptación de su oferta, pero no para la preocupación por su bienestar inmediato. Sus ojos se posaron en el menú que le presentó el camarero, abrumada por las opciones que probablemente representaban comida que solo había visto en fotos o anuncios de televisión. Señaló una foto de pasta con cuidadosa deliberación, y Gray notó cómo su dedo dejaba una pequeña mancha en la página brillante, evidencia de que no se había lavado las manos recientemente.
Y traiga pan inmediatamente, añadió al camarero, que se marchó con la eficiencia que le daban años de leer el estado de ánimo de su jefe. Gray volvió a centrar su atención en Tori, estudiándola con la misma intensidad con la que antes había analizado contratos y mapas territoriales, buscando patrones que revelaran el panorama completo de su sencilla petición, solo parcialmente iluminada. Cuéntame lo de los gritos, dijo, no como una orden, sino como una invitación, y observó cómo sus pequeños hombros se relajaban ligeramente al ser tomada en serio. Probablemente esperaba que un adulto la ignorara, que le diera las típicas garantías de que todo iba bien y que debía irse a casa y dejar que los adultos se ocuparan de los problemas de los adultos. Pero Gray había construido un imperio reconociendo cuando la gente decía la verdad sobre el peligro, confiando en los instintos que separaban las amenazas legítimas de los miedos exagerados. Y todo en el comportamiento de Tori gritaba la autenticidad de su angustia. Grita palabras que no entiendo, comenzó ella, bajando la voz hasta casi un susurro, como si el hombre pudiera oírla de alguna manera incluso allí. A veces también llora, pero sobre todo grita. Y eso dura horas, y las paredes son muy finas, y lo oigo todo, incluso con la almohada sobre los oídos. Llegó el pan y ella lo cogió con hambre. Eso confirmó la sospecha de Gray sobre las comidas irregulares, y se abalanzó sobre el panecillo caliente, con una concentración que desplazó temporalmente la conversación. Gray esperó mientras ella comía, aprovechando el silencio para procesar la información y formular preguntas que le permitieran obtener los detalles necesarios sin traumatizarla aún más. Los gritos que ella describía no parecían indicar violencia doméstica o abuso de sustancias, sino más bien terrores nocturnos o un colapso psicológico, alguien luchando contra demonios visibles solo para él mismo. El hecho de que su madre trabajara durante estos episodios significaba que la niña se quedaba sola con los sonidos, procesando el sufrimiento de los adultos sin el contexto adulto para darle sentido. ¿Dónde está tu madre ahora? La pregunta fue suave, sin acusaciones, aunque él podía sentir cómo crecía su ira hacia la mujer que había dejado a la niña sola en circunstancias que la llevaron a tomar medidas desesperadas. Tori tragó la bocada de pan antes de responder, y Gray notó un cambio defensivo en su postura, la protección instintiva de los padres, incluso cuando las decisiones de esos padres parecían cuestionables. Los niños de hogares inestables a menudo desarrollaban una lealtad feroz hacia los cuidadores que les fallaban, incapaces de dirigir su ira hacia la única fuente de seguridad que poseían. Trabaja en el turno de noche del hospital, en la sala de urgencias, explicó Tori con un orgullo que sugería que esa información representaba una credencial importante. Salva la vida de las personas, por lo que tiene que estar allí incluso cuando está cansada. Y yo soy lo suficientemente mayor para quedarme sola en casa porque ya tengo 6 años y conozco todas las normas de seguridad. El tono defensivo de su voz revelaba que este acuerdo había sido cuestionado anteriormente, probablemente por profesores o vecinos que habían notado signos de supervisión inadecuada. La camarera se materializó junto a la mesa con preocupación profesional, apenas ocultando su horror por el incumplimiento del protocolo del restaurante, y se acercó a Tori con manos suaves, diseñadas para resolver problemas sin causar escándalos. Los ojos de Gray se posaron en ella con una mirada que hacía que los hombres experimentados se replantearan toda su trayectoria vital, y ella se quedó paralizada a medio camino, como si de repente hubiera recordado que estaba cerca de munición real. La joven y yo estamos conversando, dijo en voz baja, con esa suavidad particular que utilizan las personas que realmente entienden la violencia en lugar del volumen. La anfitriona se retiró con una rapidez que sugería un excelente instinto de supervivencia, aunque sus miradas preocupadas desde el mostrador indicaban que estaba calculando si llamar a la policía o a los servicios sociales. Gray archivó la necesidad de abordar este tema más tarde para asegurarse de que su compañera de cena no tuviera que enfrentarse a preguntas de las autoridades que pudieran complicar una situación familiar ya de por sí difícil. La pasta llegó con una presentación teatral que parecía absurda dadas las circunstancias,
Pero los ojos de Tori se agrandaron al ver el vapor que se elevaba del plato, como si estuviera presenciando un acto de magia. Comía con una eficiencia mecánica que delataba que las comidas eran para ella un combustible más que un placer. Y Grace se encontró pidiendo platos adicionales a pesar de que ella no los había pedido, viendo cómo se acumulaban las calorías en la mesa, como si de alguna manera pudiera compensar todas las comidas que ella probablemente se había saltado. Entre bocado y bocado, ella volvió a su explicación con la persistencia de alguien que sabía que la oportunidad podría no volver a presentarse, decidida a exponer su caso por completo antes de que llegara el despido. Intenté pedirle que bajara el volumen, pero no respondió cuando llamé a la puerta, y mi madre me dijo que no le molestara porque todo el mundo tiene problemas. Gray apretó la mandíbula al descubrir que la niña había intentado intervenir directamente, que se había quedado fuera de la puerta de alguien que claramente estaba en crisis psicológica y había intentado negociar la paz. El valor que eso requería era considerable, pero también lo era el peligro, y se sintió agradecido de que sus golpes no hubieran obtenido respuesta. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?, preguntó, y observó cómo su pequeño rostro se fruncía con concentración mientras calculaba el tiempo de la forma imprecisa en que los niños miden la duración. Desde el verano, respondió finalmente, cuando él se mudó. Y ha ido empeorando porque al principio solo era de vez en cuando, pero ahora es casi todas las noches. Y mi profesora dice, tengo que prestar más atención, pero no puedo cuando estoy tan cansada. Las consecuencias académicas de la falta de sueño añadían otra capa a la situación. Al ver que el problema se estaba extendiendo a todos los ámbitos de su vida, Gray tomó nota mentalmente de investigar también la situación en el colegio, para asegurarse de que ningún informante obligatorio hubiera iniciado ya investigaciones que complicaran su intervención. Preguntó, ¿y tu madre no oye esto? La pregunta no contenía ningún juicio, solo recopilaba datos, pero la expresión de Tori volvió a ponerse a la defensiva. Trabaja hasta la mañana y luego duerme durante el día, cuando hay tranquilidad, y yo no la despierto porque está muy cansada y necesita descansar para poder ayudar a la gente en el hospital. La lógica era sólida desde la perspectiva de una niña, sacrificar sus propias necesidades para preservar la capacidad de sus padres para funcionar, pero revelaba un peligroso patrón de parentalización en el que una niña de 6 años se ocupaba de problemas de adultos. Gray apartó su plato. El apetito desapareció por completo ante esta acumulación de pruebas del fallo del sistema. Una niña estaba cayendo en las brechas entre la necesaria ausencia de su madre, el trauma no tratado de los vecinos y la indiferencia social ante el sufrimiento que ocurría a puerta cerrada. El hecho de que ella lo hubiera identificado como una posible solución demostraba o bien un instinto notable o bien una aleatoriedad desesperada, y él no estaba seguro de cuál de las dos posibilidades le perturbaba más. ¿Por qué viniste específicamente a mí?, preguntó, necesitando comprender su proceso de selección. Tori dejó el tenedor con un cuidado que imitaba su gesto anterior, y sus ojos se encontraron con los de él con una franqueza incómoda. Te he visto antes en el barrio y la gente se aparta de tu camino en la acera y parecen asustados, pero también respetuosos. Y pensé que quizá alguien así podría hacer que los gritos cesaran. Su valoración era lo suficientemente precisa como para ser una prueba alarmante de que había estado observando el comportamiento humano y las dinámicas de poder con una sofisticación superior a su edad. El hecho de que lo hubiera identificado correctamente como alguien con influencia, que hubiera seguido sus movimientos por el barrio y sacado conclusiones sobre su capacidad de acción, sugería una inteligencia que podría servirle bien o destruirla, dependiendo de las circunstancias. Gray se reconoció a sí mismo a esa edad, observando a los adultos con atención depredadora, aprendiendo quién tenía el poder y cómo se ejercía, comprendiendo que la supervivencia requería un mapeo preciso de las jerarquías sociales. El reconocimiento creó una obligación que no podía articular, pero que sin embargo sentía. El dinero, dijo, señalando los billetes arrugados que aún estaban sobre el mantel blanco entre ellos. ¿De dónde venía? La mano de Tori se movió protectora hacia el dinero,
y él vio el cálculo en su expresión, el temor de que él se lo llevara sin prestarle ningún servicio. Lo ahorré de mi mesada y del dinero de mi cumpleaños, y a veces encuentro monedas en las máquinas de la lavandería que la gente olvida, explicó ella. Y Gray escuchó el orgullo tácito de haber acumulado esa cantidad gracias a un esfuerzo paciente. $73 representaban una suma enorme para una niña que vivía al margen, probablemente meses de ahorro cuidadoso y abnegación, renunciando a golosinas y juguetes para acumular dinero para esta apuesta desesperada. El hecho de que estuviera dispuesta a gastarlo todo en ayudar a un desconocido, en lugar de guardarlo para emergencias o pequeños placeres, ponía de manifiesto la intensidad de su angustia. Gray sintió algo desconocido en su pecho, el reconocimiento de un valor que avergonzaba a la mayoría de los adultos que conocía, que negociaban millones sin arriesgar nunca nada que realmente les importara. «Voy a ayudarte», dijo finalmente, y vio cómo el alivio inundaba sus rasgos con una intensidad que la hacía parecer, de repente, aún más joven que sus 6 años. «Pero no quiero tu dinero, y necesito que confíes en que manejaré esto de una manera que no empeore las cosas». La mano de Tori dejó de proteger los billetes y los empujó hacia él con insistencia. La comprensión infantil de las transacciones que requieren que se pague por el valor recibido. «Mi madre dice que nada es gratis y que las personas que ayudan sin querer nada a cambio suelen mentir sobre lo que realmente quieren», citó con la precisión de una lección repetida a menudo. Gray volvió a sentir ira hacia Courtney Surge, pero también reconoció la sabiduría de enseñar a su hija a desconfiar de las ofertas que parecían demasiado generosas. El mundo en el que crecía Tori exigía ese cinismo para sobrevivir, aunque matara algo esencial de la capacidad de confianza propia de la infancia. «Tu madre tiene razón», reconoció Gray, «pero a veces la gente ayuda porque entiende lo que es necesitar ayuda y no recibirla, y no quiere que otra persona se sienta así». La explicación le pareció insuficiente incluso mientras la pronunciaba. Incapaz de articular completamente la compleja mezcla de recuerdos y cálculos morales que impulsaban su decisión, Tori lo estudió con esos dos viejos ojos, sopesando sus palabras con su experiencia, tratando de determinar si él representaba una excepción a las reglas que ella había aprendido. «¿Eres una persona peligrosa?», preguntó con una franqueza que habría sido divertida si no fuera tan seria. Gray consideró mentir ofrecerle una garantía que le permitiera clasificarlo como seguro, pero algo en ella merecía honestidad. «Sí», respondió simplemente, «soy una persona peligrosa, pero no para ti ni para las personas que no lo merecen». La matización era más sutil de lo que la mayoría de los niños de 6 años podían procesar, pero Tori asintió con la cabeza, como si eso confirmara algo que ya sospechaba. «Bien», dijo con una satisfacción que lo sorprendió, «porque creo que los gritos necesitan a alguien peligroso para detenerlos, ya que la gente normal no puede o no quiere hacerlo». Su lógica era errónea, pero también contenía una pizca de verdad que Gray no podía refutar por completo. A veces los problemas persistían precisamente porque las personas buenas estaban demasiado limitadas por las normas y los procedimientos para abordarlos de manera eficaz, mientras que alguien dispuesto a actuar fuera de los límites normales podía resolver situaciones que los canales oficiales dejaban enconarse. Gray pidió la cuenta con un gesto que la trajo inmediatamente y se dio cuenta de que Tori seguía la interacción, observando cómo funcionaba el poder a través de órdenes tácitas y el cumplimiento instantáneo. Le estaba enseñando cosas a través de una simple demostración, proporcionándole educación y enseñándole cómo funcionaba la autoridad, lo que daría forma a su comprensión de la dinámica social. La responsabilidad de ello le hacía ser más cuidadoso con sus movimientos, consciente de que ella lo estaba estudiando como modelo de cómo las personas capaces se movían por el mundo. «Necesito tu dirección», dijo mientras firmaba el recibo, y Tori la recitó de memoria con una precisión que sugería que se había preparado para ese momento. Pike Street, no muy lejos de su propia residencia, en un edificio completamente diferente, que bien podría haber existido en un universo aparte, dada la diferencia en comodidades y seguridad. «No le cuentes a tu madre esta conversación todavía», le indicó, y vio un breve conflicto
cruzar sus rasgos antes de que ella asintiera con la cabeza. La petición de ocultar secretos a sus padres violaba claramente otras lecciones que le habían enseñado, pero su necesidad de una solución superaba su lealtad a la transparencia. Gray se puso de pie y Tori se deslizó de la silla con menos elegancia de la que había mostrado al subirse. El impermeable amarillo recuperó su aspecto de paracaídas alrededor de su pequeña figura. Ella lo miró desde una altura que enfatizaba la disparidad entre sus tamaños y su poder, y él vio en su expresión una confianza que no se merecía en absoluto, pero que intentaría honrar de todos modos. ¿Cuánto tiempo llevará?, preguntó ella mientras caminaban hacia la salida. Y Gray agradeció la pregunta práctica que se centraba en el tiempo más que en el método. Pronto, prometió deliberadamente vago, porque necesitaba evaluar la situación antes de comprometerse con un calendario específico. Pero se detendrá, te lo garantizo. Tori le sonrió entonces, la primera sonrisa genuina que había mostrado en toda la noche, y transformó su rostro de cansado y preocupado a brevemente desgarradoramente joven. La anfitriona los vio salir con una expresión que sugería que llamaría a alguien en cuanto cruzaran la puerta. Pero la reputación de Gray suavizaría cualquier preocupación antes de que se convirtiera en un problema real. Le abrió la puerta a Tori y ella salió a la lluvia de Seattle, que se había intensificado durante la cena, y se puso la capucha para protegerse del frío. Gracias, dijo con formalidad. Eso sugería que alguien le había enseñado modales, incluso en circunstancias que no siempre eran agradables. Y luego se fue. El impermeable amarillo desapareció en la oscuridad húmeda como Ghost, que entregó el mensaje y cumplió su propósito. Gray se quedó bajo la lluvia durante varios minutos después de que Tori desapareciera, dejando que el agua fría empapara su caro traje, mientras procesaba lo que acababa de pasar y lo que se había comprometido a hacer. La cálida luz del restaurante se derramaba sobre la acera detrás de él. Era la prueba de que podía volver al mundo si así lo decidía. Pero algo fundamental había cambiado en aquella conversación con una niña de 6 años que llevaba $73. Su teléfono vibró con mensajes de socios que esperaban respuestas. Asuntos que parecían urgentes hacía una hora y que ahora le parecían totalmente irrelevantes. Sacó el dispositivo y escribió unas breves instrucciones a su investigador de mayor confianza, un antiguo analista del FBI que había descubierto que trabajar para Gray pagaba mejor y planteaba menos cuestiones éticas que un empleo en la administración pública. El mensaje contenía la dirección de Tori y una sencilla instrucción: información completa sobre todos los residentes del edificio. Especial atención al apartamento situado encima del de la niña. Discreción absolutamente esencial. La respuesta llegó en cuestión de segundos. Confirmación de que se había entendido la tarea y que se ejecutaría con rapidez. Que la reputación y la remuneración de Gray eran la norma. El trayecto hasta su propio edificio le llevó 15 minutos, atravesando barrios que cambiaban con cada manzana. La prosperidad daba paso al mantenimiento diferido. Los sistemas de seguridad eran sustituidos por cerraduras rotas y esperanza. Gray se fijó en detalles que se había entrenado para observar. Cámaras que funcionaban frente a cámaras que eran accesorios teatrales. Grafitis que marcaban territorio frente a grafitis que eran pura expresión artística. La forma en que la gente se movía por las calles, con una confianza relajada, o con un cansancio encorvado que revelaba todo sobre las estructuras de poder locales. Pike Street existía en una zona de transición donde la gentrificación se enfrentaba a la pobreza arraigada. El conflicto creaba una inestabilidad que podía inclinarse en cualquier dirección. El edificio de Tori era exactamente lo que esperaba. Una estructura de 5 pisos de la década de 1970, con la pintura exterior descascarillada y la puerta del vestíbulo que no cerraba bien a pesar de los múltiples intentos de reparación. El panel de los sistemas de seguridad colgaba suelto de la pared, con los cables expuestos como en una cirugía abierta, y el buzón estaba perforado, lo que sugería que lo habían forzado repetidamente. Gray catalogó estas vulnerabilidades con una evaluación automática,
con la mente ya planeando mejoras que alterarían sustancialmente el perfil de seguridad de todos los residentes, no solo su preocupación específica. No entró en el edificio, todavía no, sino que se situó al otro lado de la calle, donde los ángulos le permitían observar varias ventanas, incluidas las que había calculado que debían pertenecer al apartamento de Tori. Las luces estaban apagadas, lo que confirmaba el horario de turno de noche de su madre, y Gray sintió una renovada ira por las circunstancias que dejaban a la niña sola durante las horas en que los depredadores merodeaban. El apartamento justo encima mostraba una iluminación tenue, con un parpadeo que sugería que la televisión estaba encendida. Y mientras observaba, oyó que comenzaba. Los gritos empezaron bajos, casi con un volumen conversacional, y luego se intensificaron con un impulso que sugería inevitabilidad, como alguien deslizándose por una pendiente que no podía detener. Las palabras eran indistinguibles desde esa distancia, pero la angustia que transmitían era evidente. El sonido crudo de alguien reviviendo un trauma que no le dejaba escapar. Gray comprendió inmediatamente que no se trataba de un drama fingido ni de una rabia alimentada por sustancias, sino de una auténtica crisis psicológica que requería una intervención más allá de lo que una niña debería tener que afrontar sola en la oscuridad. Cronometró el episodio con el cronómetro de su teléfono, documentación clínica de un patrón que le serviría para definir su estrategia de respuesta. 23 minutos de intensidad creciente antes de que estallara en sollozos. Luego, otros 10 minutos de angustia que fue disminuyendo gradualmente antes de que el silencio recuperara la noche. Gray imaginó a Tori escuchando este ciclo, tratando de dormir a pesar del sonido que violaba la seguridad que se suponía que debían proporcionar los hogares, y apretó las manos con una rara muestra de emoción que normalmente controlaba con mayor disciplina. Su teléfono vibró con el informe preliminar del investigador, información recopilada de bases de datos que, en teoría, requerían órdenes judiciales, pero a las que el dinero y las conexiones le daban acceso. El nombre del gritón era Marcus Webb, de 34 años, Marine licenciado con honores que había realizado 3 misiones en Afganistán antes de retirarse por motivos médicos por razones psicológicas. Sin antecedentes penales, sin historial de violencia hacia otros, galardonado con múltiples medallas de servicio que daban testimonio de un valor que no le había protegido de lo que había presenciado y en lo que había participado en el extranjero. El informe incluía su historial laboral, que mostraba un patrón irregular de trabajos iniciados y abandonados, registros médicos que indicaban recetas de medicamentos para el trastorno de estrés postraumático que se habían dispensado de forma irregular, e información financiera que revelaba pagos por discapacidad que apenas cubrían el alquiler y los gastos básicos. Marcus Webb se estaba ahogando lentamente en un sistema que reconocía su servicio con un apoyo insuficiente, y sus gritos eran el sonido de alguien que se hundía por última vez. Gray reconoció el perfil de un hombre que necesitaba ayuda, pero que carecía de los recursos para acceder a ella. Otro veterano al que había fallado el país que lo había utilizado y luego abandonado. A continuación venía la información sobre la madre de Tori, Courtney Hayes, de 31 años, enfermera de urgencias que trabajaba turnos dobles para mantener a su hija tras divorciarse de su marido, cuya ubicación figuraba como desconocida. Su situación financiera era precaria. Vivía al día, y cualquier gasto inesperado podía desencadenar una cascada de impagos y una crisis cada vez mayor. Sin antecedentes penales, con un sólido historial laboral, era evidente que se trataba de alguien que trabajaba desesperadamente para proporcionar estabilidad en unas circunstancias que la hacían casi imposible de alcanzar. El informe del investigador incluía fotografías de las redes sociales y registros públicos. Gray estudió el rostro de Courtney con una atención que no tenía nada que ver con la tarea que tenía entre manos. Era hermosa, con ese cansancio que muestra a alguien que se quema a sí mismo como combustible para mantener calientes a los demás. Ojeras bajo unos ojos que sonreían a pesar de tener motivos para no hacerlo. En las fotos, siempre llevaba el pelo recogido de forma práctica. No tenía tiempo ni energía para la vanidad.
y su ropa sugería que era alguien que compraba prendas funcionales en lugar de modernas, porque nunca tenía presupuesto para ambas cosas. Gray reenvió la información sobre Marcus a su médico personal, que le había tratado diversas lesiones a lo largo de los años sin hacer preguntas que hubieran complicado la vida de ambos. El mensaje incluía instrucciones para buscar los mejores centros de tratamiento para el TPT grave, lugares donde se produjera una curación real, en lugar de almacenes donde se guardaran los casos difíciles. El dinero no era un problema. Lo único que importaba eran los resultados. Gray sabía que sus recursos le daban acceso a un nivel de atención que las prestaciones por discapacidad de Marcus nunca podrían alcanzar. La respuesta llegó en menos de una hora. Una lista de 3 centros especializados en el tratamiento de traumas para veteranos, lugares con tasas de éxito que justificaban sus extraordinarios costes. Gray seleccionó el de Oregón, lo suficientemente lejos de Seattle como para representar una ruptura completa con el entorno desencadenante, pero lo suficientemente cerca como para que la familia pudiera visitarlo si Marcus tenía a alguien que se preocupara por él. El director del centro recibiría una llamada por la mañana de un benefactor que se ofrecía a financiar una beca para un veterano necesitado. Las condiciones exigían la admisión inmediata y un plan de tratamiento integral. Pero sacar a Marcus solo resolvía la mitad del problema, porque Tori seguiría sola en un edificio vulnerable, con una madre que trabajaba en horarios imposibles, y seguiría expuesta a peligros que no tenían nada que ver con los gritos del vecino. Gray tomó notas adicionales sobre las mejoras de seguridad necesarias, sobre la búsqueda de un puesto mejor remunerado para Courtney que no requiriera turnos nocturnos, sobre la creación de circunstancias en las que una niña de 6 años pudiera dormir segura sin necesidad de contratar a hombres peligrosos para protegerla. El alcance de la intervención se ampliaba con cada consideración, y un simple favor se transformaba en una reestructuración integral de múltiples vidas. Su teléfono sonó con un número que reconoció como el de su abogado, un hombre que había navegado por innumerables situaciones complejas y sabía que no debía llamar tan tarde sin una razón importante. La camarera del restaurante llamó a alguien, quien a su vez llamó a otra persona, que me llamó a mí. Informó el abogado con la eficiencia cansada de un profesional acostumbrado a resolver las complicaciones de sus clientes. Hay preguntas sobre su acompañante en la cena y sobre si es necesario involucrar a las autoridades. Gray explicó la situación con frases concisas que transmitían los hechos esenciales, sin detalles innecesarios, y escuchó el suspiro de alivio del abogado al saber que no se trataba de un escándalo que requiriera un control agresivo de los daños. ¿Así que estás haciendo de ángel de la guarda de una niña que conociste hace una hora? Resumió el abogado con un tono que sugería que ni siquiera era lo más extraño que Gray había hecho este año. ¿Qué necesitas de mí para asegurarte de que esto no te perjudique ni complique la situación de la niña? Gray apreciaba el enfoque práctico, el cambio inmediato del juicio a la resolución de problemas que caracterizaba su relación laboral. Esbozó los requisitos: documentación que satisfaciera a cualquier autoridad que investigara que Tori no estaba en peligro, conexiones con el sistema de bienestar infantil que garantizaran que ninguna investigación la traumatizara aún más, influencia para hacer que toda esta situación desapareciera de los registros oficiales. Los gritos comenzaron de nuevo arriba, el segundo episodio de la noche, y Gray miró su reloj para anotar el patrón temporal. Si esto ocurría 2 veces por noche, como sugería Tori, la mujer estaba lidiando con 4 o 5 horas de intentos de sueño interrumpidos. Una situación imposible para una niña cuyo cerebro necesitaba descansar para desarrollarse. El sonido atravesaba la noche empapada por la lluvia con una calidad que penetraría cualquier aislamiento razonable, y Gray entendió visceralmente por qué Tori había llegado al punto de actuar desesperadamente. Ningún niño debería tener que soportar esto, y ningún adulto debería tener que producir estos sonidos solo, sin nadie que le ayude. Cruzó la calle y entró en el edificio por la puerta del vestíbulo, que cedió a una suave presión.
No había ninguna cerradura que funcionara entre los vulnerables residentes y cualquier amenaza que pudiera llegar. El ascensor mostraba un letrero de fuera de servicio que parecía permanente. Así que Gray tomó las escaleras que olían a comida vieja y moho, con paredes marcadas con grafitis que iban desde lo artístico hasta lo amenazante. El apartamento de Tori estaba en el tercer piso, el de Marcus estaba justo encima, en el cuarto, y Gray se colocó en el rellano entre ambos, desde donde podía observar ambas puertas. Los sonidos del edificio lo rodeaban, televisores sonando a todo volumen en múltiples idiomas, una pareja discutiendo sobre dinero en algún lugar arriba, un bebé lloraba con insistencia, lo que sugería hambre o dolor. Todo ello se mezclaba en una sinfonía de pobreza y lucha. Tori vivía inmersa en esto a diario, absorbiendo el estrés de otras personas a través de paredes delgadas que proporcionaban privacidad y teoría, pero no en la realidad acústica. Gray pensó en su propio ático con su insonorización y seguridad, la insolencia que la riqueza compraba a costa de los problemas de otras personas, y sintió algo parecido a la vergüenza por el contraste. La puerta de Marcus mostraba arañazos recientes alrededor de la cerradura, prueba de que alguien había intentado entrar recientemente, y Gray se preguntó si ese alguien había sido Tori, tratando de detener los gritos mediante una intervención directa. El valor que eso requería era asombroso. Un niño enfrentándose a un hombre adulto, en crisis psicológica, sin comprender el peligro que eso representaba, sin saber que nada malo había sucedido, parecía más una cuestión de suerte que de certeza. Y Gray añadió como prioridad inmediata llevar a Marcus a tratamiento antes de que cualquier episodio violento pusiera en peligro a los residentes del edificio. Bajó las escaleras y salió a la lluvia, que finalmente había disminuido a una llovizna. La humedad perpetua de Seattle cubría todo con una capa de humedad que nunca se secaba del todo. La noche se sentía diferente ahora, esperaba con una responsabilidad que había aceptado sin calcular completamente su costo. Gray había construido un imperio mediante una cuidadosa evaluación de riesgos y violencia estratégica, comprendiendo exactamente lo que costaría cada acción y lo que ganaría con ella. Pero esta situación desafiaba tales cálculos porque lo que estaba en juego se medía en el sueño del niño y el agotamiento de la madre, en lugar de en territorio o beneficios. Su coche le esperaba donde lo había dejado. Un vehículo caro que anunciaba su presencia a cualquiera que entendiera de jerarquías automovilísticas. Y Gray se deslizó en el asiento del conductor sin arrancar el motor inmediatamente. Se sentó en la oscuridad revisando todo lo que había aprendido, construyendo una estrategia de intervención que abordara las causas fundamentales en lugar de limitarse a tratar los síntomas. Marcus necesitaba tratamiento. Courtney necesitaba un mejor empleo. Tori necesitaba seguridad y estabilidad. Y de alguna manera Gray se había nombrado a sí mismo arquitecto de soluciones a problemas que, según cualquier criterio racional, no eran de su responsabilidad. El volante estaba frío bajo sus manos, y Gray se fijó en su propio reflejo en el espejo retrovisor. Un rostro que había olvidado cómo mostrar vulnerabilidad hacía años, que lo miraba con una expresión que no reconoció de inmediato. Le llevó varios segundos identificar la emoción como esperanza, un sentimiento peligroso que se había entrenado para reprimir, porque la esperanza conducía a expectativas, y las expectativas conducían a la devastación cuando no se cumplían. Pero el rostro de Tori, cuando le prometió ayuda, había despertado algo que estaba latente. La posibilidad de que su poder y sus recursos pudieran servir para algo más que para la acumulación y la autoprotección. El ático de Gray ocupaba toda la última planta de un edificio diseñado para que la proximidad se sintiera como distancia, donde los vecinos nunca se cruzaban en los pasillos, porque los ascensores privados llevaban a los residentes directamente a sus dominios. El espacio estaba decorado con obras de arte que costaban más de lo que la mayoría de la gente ganaba en toda su vida. Los muebles habían sido seleccionados por un diseñador que entendía que la riqueza debía anunciarse a través de la discreción. Las ventanas del suelo al techo mostraban el brillante horizonte de Seattle. Las luces de la ciudad se reflejaban en Puget Sound
y creaban patrones que sugerían belleza en lugar de la lucha que tenía lugar en las calles de abajo. Sirvió whisky de una botella más antigua que Tory. El líquido ámbar captaba la luz al llenar la copa de cristal soplado a mano por un artesano en Venecia. El ritual solía traerle consuelo, una secuencia familiar que marcaba la transición del tiempo de trabajo al tiempo personal. Pero esa noche el alcohol sabía a acusación. Gray dejó la copa después de un solo sorbo, incapaz de disfrutar del lujo mientras imaginaba a su hijo despierto, escuchando los gritos. Su teléfono mostraba el informe completo del investigador. Cientos de páginas de datos extraídos de bases de datos, vigilancia y registros públicos. Cada detalle de las vidas de Marcus Webbs y Courtney Hayes quedaba al descubierto con una eficiencia impresionante e invasiva. Gray leyó los registros médicos que documentaban el deterioro de Marcus, los planes de tratamiento iniciados y abandonados, los medicamentos que funcionaban hasta que dejaron de hacerlo. La trayectoria era clara. Un hombre que se deslizaba hacia el colapso total sin la intervención que sus circunstancias no podían proporcionar. Los registros laborales de Courtney mostraban una dedicación rayana en la autodestrucción. Aceptaba turnos dobles siempre que se los ofrecían. Acumulaba días de vacaciones, pero nunca los tomaba. Las evaluaciones de rendimiento elogiaban su competencia, al tiempo que señalaban el agotamiento que los supervisores documentaban, pero no abordaban. Sus extractos bancarios revelaban un delicado equilibrio matemático en el que un solo gasto inesperado provocaría comisiones por descubierto que se convertirían en una crisis financiera mayor. Sus $300 de ahorros representaban toda su red de seguridad, una cantidad que Gray gastaba en una sola cena sin pensarlo dos veces. Los registros de divorcio contaban la historia de un matrimonio que no terminó en una traición dramática, sino en una incompatibilidad agobiante. Un marido que quería una vida diferente a la que le ofrecía la paternidad y que simplemente se marchó en lugar de seguir fingiendo. Sin pagos de manutención infantil en 2 años, sin información de contacto lo suficientemente actualizada como para emprender acciones legales. Solo ausencia donde debería haber habido una relación. Courtney había asumido todo el peso de la maternidad en solitario, sin un sistema de apoyo que le permitiera sobrevivir a tales circunstancias. Gray se acercó a las ventanas y miró la ciudad que se extendía bajo sus pies. Millones de historias individuales que se desarrollaban en ventanas iluminadas y calles oscuras. En algún lugar de esa expansión urbana, Tori estaba sola en su apartamento escuchando el trauma de Marcus, esperando a que su madre regresara de salvar la vida de otras personas. La distancia entre su posición y la de ella se podía medir en kilómetros, pero se calculaba con mayor precisión en una moneda completamente diferente. Su reflejo en el cristal mostraba a un hombre que había pasado 20 años construyendo muros entre él y la vulnerabilidad, que había aprendido que el poder provenía de la distancia emocional y la crueldad estratégica. El rostro que le devolvía la mirada era atractivo, gracias al dinero y la disciplina. No había suavidad ni duda visibles en unos rasgos que habían sido entrenados para no revelar nada. Pero detrás de esa máscara cuidadosamente construida, algo estaba cambiando. Los viejos cimientos se resquebrajaban bajo el peso del desesperado coraje de un niño de 6 años. La propia infancia de Gray resurgió en su memoria con una claridad que normalmente reprimía. Imágenes que había aprendido a encerrar porque recordarlas no servía a ningún propósito estratégico. Su madre tenía 3 trabajos para mantenerlos en un apartamento que no era mucho mejor que el de Torres. Él mismo esperaba solo durante las noches, cuando los ruidos del barrio traían amenazas que a veces se materializaban. El tiburón solitario, al que se había acercado a los 7 años, le había enseñado que pedir ayuda a los poderosos era un ejercicio de humillación, que la debilidad invitaba a la explotación en lugar de a la protección. Esa lección había moldeado todo lo que vino después. La cuidadosa acumulación de recursos y reputación que lo transformó de niño vulnerable en hombre. Los demás temían. Gray había construido un imperio sobre el principio de que nunca más volvería a ser impotente. Nunca más estaría a merced de los caprichos o la crueldad de los demás.
Cada decisión había sido calculada para aumentar su invulnerabilidad, para asegurarse de que él controlaba los resultados en lugar de ser controlado por ellos. Pero la pregunta de Tori había eludido todas esas defensas con una precisión casi quirúrgica, llegando directamente al niño que había sido antes de aprender que la supervivencia requería convertirse en otra persona completamente diferente. Si pago, ¿puedes hacer que dejen de gritar? No era solo una petición de ayuda, sino un recordatorio de que él mismo había necesitado una vez que alguien hiciera callar sus propios gritos, y nadie había acudido. Ese reconocimiento creó una obligación que trascendía el interés propio racional, una conexión con su antiguo yo que no podía descartar ni ignorar. Su teléfono vibró con un mensaje del director de las instalaciones de tratamiento de Oregón, confirmando que podían aceptar a Marcus Webb inmediatamente tras su consentimiento para el ingreso. La beca se había tramitado a través de la fundación. Gray mantenía precisamente para esos fines un vehículo benéfico que permitía la intervención sin atribución directa. El coste era considerable, pero irrelevante, una cuenta que disminuiría sin afectar a su vida de forma apreciable, mientras que podría salvar la vida de Marcus por completo. La logística era sencilla: convencer a Marcus de que aceptar el tratamiento no era admitir el fracaso, sino ejercer el valor, transportarlo al centro con dignidad en lugar de por la fuerza. Asegurarse de que la transición se produjera con suficiente suavidad para que Tori se despertara en silencio, en lugar de en ausencia. Gray había orquestado operaciones mucho más complejas, había movido piezas en tableros donde los errores significaban la muerte en lugar de meras complicaciones. Esto debería haber sido una simple aplicación de recursos al problema, pero había algo en ello que le parecía más personal que cualquier otro asunto que hubiera llevado a cabo en años. Abrió el portátil y comenzó a redactar un correo electrónico al administrador del hospital donde trabajaba Courtney. Una recomendación para una enfermera cuyas evaluaciones de rendimiento sugerían que estaba desaprovechada en su puesto actual. El mensaje procedía de un donante anónimo que había financiado la nueva ala y cuyas sugerencias tenían el peso de un apoyo financiero continuo. Sugería que se considerara a Courtney Hayes para el puesto de supervisora del turno de día, lo que aumentaría su salario en un 40% y eliminaría el trabajo nocturno que claramente la estaba agotando. El correo electrónico le hacía sentir como si estuviera jugando a ser Dios, reorganizando vidas a través de una influencia invisible que los sujetos nunca sabrían cuestionar o resistir. Gray se detuvo antes de enviarlo, consciente de que estaba cruzando líneas que incluso su habitual flexibilidad moral consideraba cuestionables. Pero el rostro agotado de Tori lo atormentaba, y los extractos bancarios de Courtney daban testimonio de una desesperación que hacía que la intervención pareciera una necesidad más que una intromisión. Pulsó enviar antes de que la duda se transformara en parálisis. Su abogado volvió a llamar, esta vez con mejores noticias. Las investigaciones de los servicios sociales se habían redirigido a través de canales que garantizarían que ninguna investigación traumatizara innecesariamente a Tori. Ahora existía documentación que satisfaría a todas las partes interesadas de que la niña estaba a salvo, que la intervención de los adultos era apropiada y protectora en lugar de depredadora. La maquinaria legal se había ajustado para producir los resultados que Gray quería. Otra demostración de cómo funcionaba el poder cuando se aplicaba correctamente y se financiaba adecuadamente. Gray volvió a la ventana y a su reflejo, estudiando al hombre que de alguna manera se había convertido en arquitecto de la vida de extraños basándose en una sola conversación con una niña desesperada. Su imperio se había construido a través de la violencia y la intimidación, a través de la comprensión de que el miedo era más fiable que el amor y que la lealtad comprada a través del interés propio duraba más que la lealtad ganada a través del afecto. Estos principios le habían servido bien, le habían elevado de la pobreza al ático, de la impotencia al poder, pero no le ofrecían ninguna orientación para la situación actual, ningún marco para comprender por qué le importaba si Tori dormía tranquila o si el agotamiento de Courtney finalmente se aliviaría. Las emociones que lo invadían le resultaban extrañas e incómodas.
una vulnerabilidad que amenazaba el equilibrio cuidadosamente mantenido. Gray había aprendido a eliminar las debilidades que otros podían explotar, y preocuparse por las personas creaba vulnerabilidades contra las que era casi imposible defenderse. Sin embargo, parecía incapaz de dejar de preocuparse. No podía descartar el valor de Tori como una simple anécdota o la lucha de Courtney como un problema ajeno. El reconocimiento de que él había sido como ellos, de que había necesitado ayuda que nunca llegó, había abierto una puerta que había mantenido cerrada durante décadas. Detrás de esa puerta esperaban todos los sentimientos que había reprimido para sobrevivir, todas las necesidades que había aprendido a negar, porque reconocerlas solo le causaba dolor cuando no se satisfacían. La mañana trajo el típico cielo gris de Seattle. Las nubes se cernían sobre la ciudad como un pesado manto, y Gray se encontró frente al edificio de Marcus Webb antes de las 8 m, con un propósito que ni siquiera él mismo había articulado del todo. El agotamiento de las noches sin dormir pesaba en sus huesos, algo inusual para alguien que se había entrenado para funcionar con un descanso mínimo. Pero su mente se había negado a apagarse mientras planificaba intervenciones que se volvían más complejas con cada consideración. Marcus salió del edificio a las 8:15, y la primera vez que Gray vio al hombre en persona complicó su narrativa cuidadosamente construida. El veterano no era el monstruo que la descripción de Tori podría haber sugerido, sino más bien dolorosamente normal, de estatura y complexión medias, moviéndose con una deliberación cuidadosa que sugería a alguien consciente de su propia fragilidad. Su ropa estaba limpia, pero gastada, con vaqueros y chaqueta que habían visto mejores años, y sus ojos escaneaban la calle con una hipervigilancia que nunca se detenía en ningún sitio. Gray lo siguió a una distancia que le permitía observarlo sin ser detectado, viendo cómo Marcus seguía su rutina matutina, que revelaba sus propios patrones de disfunción. El veterano se detuvo en la tienda de la esquina para comprar cigarrillos, con las manos ligeramente temblorosas mientras contaba el cambio exacto, y agradeció al dependiente con una cortesía que parecía costarle esfuerzo. Caminó 3 manzanas hasta la clínica de veteranos, donde aparentemente tenía una cita habitual. Entró en el edificio que, según la investigación de Gray, adolecía de una falta crónica de personal y estaba desbordado por la carga de pacientes. La espera sería larga. Gray lo sabía por el informe de sus investigadores. Horas sentado en una sala de espera abarrotada para una sesión de 15 minutos con un terapeuta sobrecargado de trabajo que no podía abordar la profundidad del trauma que Marcus llevaba consigo. El sistema estaba diseñado para procesar a los veteranos en lugar de curarlos, para mantenerlos en un nivel funcional básico en lugar de devolverles algo parecido al bienestar. Marcus saldría con recetas renovadas y una cita para el ciclo del mes siguiente, perpetuándose indefinidamente sin esperanza de una resolución real. Gray llamó por teléfono a la directora de las instalaciones de Oregón mientras estaba sentado en su coche fuera de la clínica, acordando los detalles que transformarían la trayectoria de Marcus si se le convencía de que aceptara ayuda. La directora era una exmilitar y comprendía la combinación específica de orgullo y vergüenza que hacía que los veteranos se resistieran al tratamiento incluso cuando se estaban ahogando. Se ofreció a establecer el contacto inicial personalmente para plantear la oportunidad en términos que pudieran penetrar la resistencia de Marcus. 2 horas más tarde, Marcus salió de la clínica con un aspecto más agotado que cuando entró, agarrando una bolsa de la farmacia que presumiblemente contenía medicamentos que aliviarían los síntomas sin abordar las causas. Gray lo vio caminar con la cabeza gacha bajo la llovizna que había comenzado, los hombros encorvados en una postura que denotaba una derrota tan completa que se había convertido en una condición permanente. La necesidad de intervenir inmediatamente era fuerte, pero Gray se obligó a tener la paciencia que requería la estrategia. En su lugar, condujo hasta el hospital donde trabajaba Courtney, aparcó en el aparcamiento de visitantes y entró por la puerta principal con una confianza que lo hacía prácticamente invisible a pesar de su caro traje.
Los hospitales eran lugares donde todo el mundo se centraba en sus propias emergencias, donde un hombre bien vestido que se movía con determinación no llamaba la atención ni suscitaba preguntas. Localizó la sala de urgencias y se situó en la sala de espera, con una vista clara de la sala de enfermería, donde presumiblemente Courtney estaría terminando su turno. Ella apareció a las 7:30, saliendo de la zona restringida con el agotamiento escrito en cada línea de su cuerpo, la bata arrugada y el pelo escapándose de la coleta que probablemente había estado impecable 12 horas antes. Gray la vio firmar e intercambiar unas breves palabras con un colega con una sonrisa profesional que no llegaba a los ojos, que tenían la particular inexpresividad de alguien que funciona con reservas que se agotaron hace mucho tiempo. Era hermosa a pesar del agotamiento, o quizás precisamente por él, con una vulnerabilidad que la riqueza y la comodidad nunca podrían replicar. Courtney recogió sus pertenencias del casillero y se dirigió hacia la salida, moviéndose con la automaticidad de una rutina repetida tantas veces que ya no requería pensamiento consciente. Gray la dejó pasar, sin estar aún listo para establecer un contacto que revelara su implicación en los próximos cambios de su vida. Necesitaba comprenderla completamente antes de iniciar una relación que lo cambiaría todo. Necesitaba asegurarse de que su intervención ayudaría en lugar de perjudicar, a pesar de sus buenas intenciones. La siguió a distancia a través del aparcamiento hasta la parada de autobús, donde esperaba con otros trabajadores del turno de noche, personas cuyos trabajos les obligaban a trabajar mientras la ciudad dormía. Llegó el autobús y ella subió con los demás, encontrando un asiento junto a la ventana, donde inmediatamente cerró los ojos, robando un descanso durante los 20 minutos de trayecto que la llevarían al edificio donde la esperaba su hija. Gray vio cómo el autobús desaparecía entre el tráfico y luego regresó a su coche para continuar con una vigilancia que cada vez se parecía más a una obsesión. El informe del investigador incluía información sobre la escuela de Tori, una escuela primaria a 3 manzanas de su apartamento, a la que presumiblemente iba sola cada mañana. Gray llegó al edificio justo antes de la salida, aparcó donde podía observar sin llamar la atención y vio cómo salían los niños por la tarde, acompañados por sus padres o hermanos mayores, o en pequeños grupos que sugerían amistades del barrio. Tori apareció sola, con su impermeable amarillo visible inmediatamente entre la multitud, caminando con determinación hacia su casa sin detenerse a socializar con sus compañeros de clase. Su aislamiento era evidente incluso entre el caos de la salida, con otros niños fluyendo a su alrededor sin interactuar, y Gray se preguntó si su agotamiento se manifestaba de alguna manera que la hacía impopular, o si la pobreza la marcaba como diferente en la escuela, donde la mayoría de las familias tenían recursos que la suya carecía. Caminaba con la cabeza gacha, con una mochila demasiado grande para su pequeño cuerpo, y desapareció en la esquina hacia Pike Street, donde la esperaban un vecino gritón y una madre dormida. El teléfono de Gray vibró con la notificación de que el correo electrónico enviado al administrador del hospital había sido leído y reenviado a Recursos Humanos con una nota indicando que se tomaran medidas inmediatas. Courtney recibiría mañana una llamada para una entrevista para un puesto que no había solicitado. Una oportunidad que parecería una suerte increíble en lugar de una mano invisible que reorganizaba sus circunstancias. La manipulación le incomodaba, aunque reconocía que era necesaria. Una intervención que ella probablemente rechazaría si supiera su verdadero origen. Condujo de vuelta a Pike Street y aparcó frente al edificio, observando las ventanas que correspondían al apartamento de Courtney hasta que se encendieron las luces, alrededor de las 4 de la tarde. Tori había vuelto del colegio y presumiblemente estaba haciendo los deberes o viendo la televisión mientras su madre dormía para prepararse para otro turno de noche. La normalidad de aquello era una rutina desgarradora que debería haber pasado desapercibida, pero que en realidad era un elaborado mecanismo de supervivencia que acabaría fallando bajo el estrés acumulado. La ventana de Marcus permaneció a oscuras hasta la noche, y cuando finalmente aparecieron las luces, Gray anotó la hora y se dispuso a observar el patrón que Tori había descrito.
Los gritos comenzaron a las 9:45, justo a la hora prevista, lo que sugería una terrible consistencia, y Gray los oyó claramente, incluso a través de las ventanillas cerradas del coche y al otro lado de la calle. El sonido tenía una calidad visceral que le oprimía el pecho, el reconocimiento de un dolor tan profundo que no podía contenerse con meras barreras físicas. Observó la ventana de Courtney durante todo el episodio, vio que las luces permanecían apagadas en lo que se suponía que era el dormitorio de Tori, imaginó a la niña despierta escuchando los sonidos que probablemente invadían sus sueños incluso cuando finalmente cesaban. Los gritos duraron 31 minutos esa noche, más que la noche anterior. Y cuando terminó, el silencio se sintió pesado con todas las palabras que el sufrimiento no podía articular. Gray se sentó en la oscuridad y comprendió que había hecho bien en intervenir, que algunas situaciones requerían exactamente el tipo de poder que había acumulado a lo largo de su vida. Su teléfono mostraba un mensaje de la directora del centro de tratamiento. Ella había establecido un contacto inicial con Marcus a través del coordinador de la Administración de Veteranos, quien había presentado la oportunidad como un beneficio ganado en lugar de una caridad. Marcus había respondido con cauteloso interés, aceptando mantener una conversación telefónica al día siguiente para discutir los detalles. Se estaban sentando las bases para una transformación que Marcus aún no podía imaginar. Un rescate del ahogamiento que había dejado de creer posible. Gray arrancó su coche cuando las luces del apartamento de Courtney finalmente se apagaron alrededor de las 10:30. Probablemente, la madre se marchaba al turno de noche, mientras que la hija se quedaba sola con Marcus, con la posibilidad de que se produjera otro episodio. El patrón continuaría hasta que él lo interrumpiera. El ciclo se perpetuaba hasta que una fuerza externa alterara las variables que lo sustentaban. Mañana, él comenzaría esa interrupción en serio, pondría en marcha cambios que se propagarían a través de 3 vidas interconectadas de formas que tardarían años en comprender. La directora del centro de tratamiento llamó a Gray a las 6 sonando con la noticia de que Marcus había aceptado ingresar tras una conversación telefónica que, al parecer, había logrado romper su resistencia. Ella había planteado la oportunidad como un honor concedido a un veterano cuyo servicio merecía una atención integral, no como caridad para una persona destrozada que no había sabido mantenerse a sí misma. El replanteamiento psicológico había funcionado donde las apelaciones directas al interés propio podrían haber fracasado, permitiendo a Marcus aceptar la ayuda sin reconocer la desesperación que la había hecho necesaria. El traslado se produciría ese mismo día. Un coche privado llegaría al mediodía para llevar a Marcus directamente al centro de Oregón, donde se había simplificado el proceso de admisión para minimizar la intimidación institucional. El alquiler de su apartamento se mantendría durante 6 meses. Sus pertenencias se guardarían en un lugar seguro y los servicios públicos se mantendrían al día, de modo que tuviera un hogar al que volver si el tratamiento lograba restaurar sus funciones. Gray había insistido en estos detalles en contra de la sugerencia de la directora de que una ruptura limpia podría ser mejor para Marcus, pero algo en él se negaba a quemar los puentes que el veterano podría necesitar para su seguridad psicológica. Llamó a su abogado y le expuso los requisitos para gestionar la ausencia de Marcus, asegurándose de que los pagos por discapacidad continuaran sin interrupción, que se recogiera el correo y se gestionaran los documentos importantes, que nada en la vida del veterano se viniera abajo durante el tratamiento. El abogado trabajó con su eficiencia habitual, tramitando un poder notarial mediante un procedimiento de emergencia que se activaría inmediatamente tras la firma de Marcus. Los mecanismos legales se pusieron en marcha con la rapidez que el dinero y los contactos hacían posible. La infraestructura de apoyo parecía haber existido siempre. Gray revisó la respuesta del administrador del hospital con respecto a Courtney, satisfecho al saber que la entrevista estaba programada para la tarde siguiente, en su día libre. El puesto se presentaría como un ascenso interno que sus evaluaciones de rendimiento habían señalado, un reconocimiento a su dedicación que la convertía en la candidata ideal para el puesto de supervisora.
ella no tendría motivos para sospechar de manipulación. Lo viviría como una validación de su duro trabajo, que finalmente daba sus frutos, algo que sus circunstancias necesitaban desesperadamente. A las 10:00 Gray se encontraba de nuevo cerca del edificio de Marcus, incapaz de mantenerse al margen, a pesar de haber orquestado los acontecimientos que deberían haberle permitido distanciarse de la participación directa. Su práctica habitual era delegar la ejecución mientras mantenía la supervisión estratégica. Pero algo en esta situación exigía su presencia de una manera que no comprendía del todo. Quizás necesitaba presenciar la partida de Marcus para creer que la intervención realmente estaba ocurriendo, que los gritos que habían llevado al niño a una acción desesperada finalmente cesarían. El coche privado llegó precisamente al mediodía, un sedán de lujo que anunciaba la importancia de su pasajero sin ostentación. El conductor entró en el edificio con una carpeta que contenía toda la documentación necesaria, instrucciones para presentar la oportunidad con la dignidad que el servicio de Marcus se había ganado. Gray observaba desde su posición habitual al otro lado de la calle. Con el teléfono a mano por si surgían complicaciones que requirieran atención inmediata, la operación se desarrolló con la fluidez que la preparación había hecho inevitable. Marcus salió 20 minutos más tarde con una sola bolsa de viaje, moviéndose con la vacilación de alguien que aún no acababa de creer que pudiera escapar de las circunstancias que se habían convertido en una prisión. El director de las instalaciones le había asesorado a través de una llamada telefónica que aparentemente duró horas, generando una confianza que le permitió arriesgarse a tener esperanza a pesar de todas las veces que Hope le había decepcionado. Se detuvo antes de entrar en el coche, mirando hacia el edificio que había contenido su sufrimiento, y Gray vio algo parecido al alivio cruzar su rostro antes de subir al interior. El coche arrancó suavemente, comenzando un viaje que llevaría a Marcus a la costa, donde los sonidos del océano sustituirían al ruido urbano y la atención profesional sustituiría a la lucha en soledad. Gray sintió una emoción inesperada que le oprimía la garganta. Se dio cuenta de que acababa de alterar la trayectoria de una vida que se había ido precipitando hacia la tragedia. El poder de cambiar las circunstancias mediante la mera aplicación de recursos y voluntad era embriagador. Le recordaba por qué había luchado tan duro para escapar de la impotencia que había caracterizado sus primeros años. Llamó al investigador con instrucciones de vigilar el apartamento de Marcus, para asegurarse de que nadie intentara entrar durante el periodo de desocupación, que podría convertirse en permanente si el tratamiento lograba trasladar al veterano a mejores circunstancias. La empresa de seguridad instalaría hoy un sistema discreto de cámaras y sensores que alertaría al servicio de vigilancia de cualquier entrada no autorizada. Los demás residentes del edificio se beneficiarían de la seguridad adicional, aunque nunca sabrían que la marcha de un inquilino había desencadenado una protección que no habían solicitado. Gray permaneció aparcado fuera del edificio hasta la noche, observando el espacio donde la ventana de Marcus permanecía a oscuras por primera vez en meses. Tori notaría el silencio esa noche. Probablemente esperaría con ansiedad unos gritos que no llegarían, sin saber si la ausencia representaba una solución o simplemente el preludio de algo peor. Desearía poder explicarle que sus $73 habían comprado exactamente lo que ella había solicitado, que el hombre peligroso que había contratado había conseguido que los gritos cesaran. La ventana de Courtney mostraba que la vida seguía como de costumbre. Su madre probablemente descansaba antes de otro turno de noche, que sería el último, con ese horario si la entrevista de mañana se desarrollaba como Gray había dispuesto. Su intervención consistía en cambios integrales pero invisibles, que se percibirían como suerte más que como manipulación. Y se preguntaba si ese engaño era bondad o cobardía. Quizás merecían saber que alguien se había preocupado lo suficiente como para reorganizar la realidad en su nombre. Pero quizás ese conocimiento crearía una deuda cuando él solo quería saldar cuentas antiguas. Su teléfono mostraba un mensaje de la institución confirmando la llegada segura de Marcus y su admisión satisfactoria. La evaluación inicial indicaba que era un candidato excelente para el programa de tratamiento intensivo.
El veterano había llorado durante el proceso de admisión. El director informó de un alivio tan profundo que había superado las defensas que había mantenido durante años. Gray leyó el mensaje 2 veces, cautivado por la imagen de un hombre adulto llorando de gratitud por una ayuda que debería haber estado disponible a través de sistemas diseñados precisamente para ese tipo de apoyo. El cielo se oscureció al caer la tarde y las luces aparecieron en las ventanas de todo el edificio. Las vidas seguían su curso con sus patrones individuales de rutina y lucha. La luz del dormitorio de Tori se encendió a la hora habitual de acostarse, y Gray la imaginó tumbada en la cama, esperando unos gritos que no interrumpieran su descanso. Mañana se despertaría más descansada de lo que había estado en meses. La confusión sobre el silencio daría paso gradualmente a una cautelosa esperanza de que tal vez la pesadilla hubiera terminado por fin. Courtney se marchó a su turno a las 10:15, caminando hacia la parada del autobús con el agotamiento que la entrevista del día siguiente podría empezar a abordar. Gray la vio desaparecer en la noche y finalmente arrancó su coche y condujo de vuelta al ático, que parecía más vacío de lo habitual a pesar de su cuidadosa decoración y su costoso contenido. La distancia entre su mundo y el de ellos parecía más pronunciada después de pasar el día observando sus vidas. Ese contraste hacía que su lujo le pareciera menos un logro y más una acusación. Se sirvió un whisky y esta vez se lo bebió, de pie junto a las ventanas que mostraban la ciudad que había conquistado mediante una cuidadosa aplicación de la violencia y la estrategia. Las luces que veía abajo representaban millones de historias, innumerables luchas que nunca conocería ni tendría poder para influir en ellas. Pero 3 vidas en Pike Street eran ahora diferentes porque había elegido intervenir en lugar de permanecer indiferente. Porque el valor de una niña de 6 años había despertado en él algo que la riqueza y el poder no habían destruido por completo. La pregunta que le había atormentado desde la aparición de Tori volvía con nueva intensidad. ¿Qué le había pasado al niño que necesitaba que alguien detuviera sus propios gritos y solo recibió la lección de que pedir ayuda era un ejercicio y una humillación? Gray estudió su reflejo en el cristal oscuro, viendo tanto al hombre en el que se había convertido como al niño que había sido, preguntándose si tal vez la distancia entre esas dos versiones no era tan absoluta como había creído. Su teléfono mostraba la foto que el investigador había capturado antes. Tori caminando sola a casa desde la escuela, con su impermeable amarillo brillando contra la tarde gris y la mochila pesando sobre sus pequeños hombros, que ya habían aprendido a cargar más de lo que la infancia debería exigir. Gray guardó la imagen a pesar de no tener ninguna razón estratégica para conservarla. Era la prueba de algo que no podía nombrar, pero que reconocía como importante. El día siguiente traería nuevos acontecimientos, la entrevista de Courtney y la primera noche completa de sueño tranquilo de Tori, y él estaría observando desde su distancia habitual para asegurarse de que su intervención invisible siguiera produciendo los resultados deseados. Se terminó el whisky, con el vaso vacío en la mano, y Gray permaneció en la ventana hasta que el amanecer comenzó a iluminar el cielo oriental. No había podido dormir a pesar del cansancio, con la mente demasiado activa con planes y dudas y emociones desconocidas que se sentían peligrosamente cercanas a algo que podría llamarse cariño. Había intervenido en la vida de Marcus, reorganizado las circunstancias de Courtney, y ahora estaba involucrado de maneras que creaban una vulnerabilidad que había pasado décadas aprendiendo a evitar. La primera noche sin gritos transcurrió en un silencio tan absoluto que Tori se despertó varias veces y miró su pequeño despertador para confirmar que no se había quedado dormida, a pesar de los habituales disturbios. Gray lo sabía porque se había colocado de nuevo frente al edificio. Incapaz de mantenerse despierto a pesar del cansancio que lo agobiaba como un peso físico, vio cómo se encendía la luz de su dormitorio a las 11 de la noche, luego otra vez a la 1:30 y una vez más a las 3. Cada vez permaneció iluminada durante varios minutos antes de que volviera la oscuridad. La mañana trajo una transformación sutil pero inconfundible en la forma en que Tori salió del edificio para ir al colegio.
Sus pasos tenían una ligereza de la que carecía el pesado caminar del día anterior. El impermeable amarillo parecía más brillante de alguna manera, aunque el tiempo seguía siendo el típico gris. Se detuvo en la acera y miró hacia la ventana de Marcus con una expresión que Gray no pudo descifrar desde la distancia. Algo entre la confusión y la cautelosa esperanza de que tal vez la pesadilla hubiera terminado realmente. Gray siguió su ruta al colegio a una distancia que se había vuelto familiar, observándola caminar por las aceras con la energía que le había devuelto el sueño reparador. En el paso de peatones cerca de su colegio, ayudó a un niño más pequeño a recoger la mochila que se le había caído, una interacción que él no había observado en días anteriores, cuando el agotamiento había reducido su atención a la mera supervivencia. Esa simple amabilidad sugería que ahora tenía capacidad de sobra, recursos que ya no consumía por completo, la gestión de su propio malestar. La entrevista de Courtney estaba programada para las 2 de la tarde y Gray se situó en la cafetería del hospital con un periódico y un café que le daban una excusa para ocupar una mesa en la esquina con una vista clara de las oficinas administrativas. Ella llegó 15 minutos antes con un vestido que era claramente el mejor que tenía, pero que mostraba su edad de una manera que sugería opciones limitadas en su guardarropa. Se había peinado con un cuidado que la rutina matutina no solía permitirle y llevaba una carpeta con copias de certificados y evaluaciones de rendimiento que nadie le había pedido. La entrevista duró 45 minutos, más de lo que requeriría una selección estándar, y cuando Courtney salió, su expresión mostraba una cautelosa incredulidad que hizo que a Gray se le encogiera el pecho con una emoción inesperada. Le habían ofrecido el puesto en el acto, como confirmó más tarde el director de HH, a través de los canales que Gray mantenía. Impresionado por unas credenciales que, sin duda, justificaban el ascenso, pero que habían pasado desapercibidas en el caos de un departamento con falta de personal, Courtney comenzaría su nuevo puesto en 2 semanas. Turno de día con un aumento salarial del 40% y prestaciones que incluían ayuda para el cuidado de los hijos, algo que ella no había sabido pedir. Gray la vio salir del edificio y detenerse en las escaleras, sacando el teléfono para llamar a alguien con una noticia que, claramente, exigía ser compartida de inmediato. Su rostro se transformó durante la conversación. El cansancio dio paso a algo que podría haber sido alegría si hubiera tenido suficiente energía para expresarlo plenamente. Se rió de algo que dijo la persona. El sonido se propagó a través de la distancia, y Gray se dio cuenta de que nunca antes la había oído reír. No sabía que ese sonido existía en el repertorio de alguien a quien había estado observando tan cuidadosamente. Pasaron 3 días siguiendo un patrón que estableció una nueva normalidad. La ventana de Marcus permaneció a oscuras. Tori iba al colegio con cada vez más energía. Courtney trabajó sus últimos turnos de noche con la mentalidad de alguien que ve la línea de meta después de una maratón. Gray mantuvo la vigilancia con una dedicación que le habría alarmado si se hubiera detenido a examinar su propio comportamiento. Incapaz de desvincularse de la situación que había puesto en marcha a pesar de haber logrado los objetivos fijados. Los informes del investigador documentaban los progresos de Marcus en el tratamiento. Las primeras etapas mostraban la resistencia típica que daba paso al compromiso a medida que comenzaba a procesar el trauma con terapeutas que tenían el tiempo y la formación necesarios para ayudarle realmente. Las sesiones grupales con otros veteranos crearon la comunidad que le había faltado. Hombres que entendían sus experiencias sin necesidad de explicaciones o justificaciones. El director del centro informó de un optimismo cauteloso sobre el pronóstico a largo plazo, sugiriendo que Marcus podría salir del tratamiento realmente curado y no simplemente estabilizado. La profesora de Tori envió una nota a casa elogiando la mejora en su atención y participación. Gray interceptó el documento a través de los canales que había establecido en el sistema administrativo de la escuela. La profesora atribuyó los cambios a una evolución positiva en casa, sin saber que la evolución positiva se debía simplemente a la ausencia del trauma nocturno que había estado erosionando la capacidad de la niña para funcionar.
Gray añadió la nota al expediente en el que estaba recopilando pruebas del éxito de la intervención, que revisó con una satisfacción que se acercaba peligrosamente al orgullo. El primer día de Courtney en el nuevo turno coincidió con el descubrimiento de Tori de que las tardes podían incluir algo más que esperar a que su madre se despertara. Gray observó su reencuentro después de la escuela con algo incómodamente cercano al voyeurismo, mirando a través de cámaras cuidadosamente colocadas mientras madre e hija caminaban juntas hacia el parque por primera vez en mucho tiempo. Se sentaron en los columpios hablando con animación, lo que sugería una conversación sobre algo más que logística y supervivencia. La relación comenzaba a expandirse más allá de la gestión de crisis. El edificio parecía diferente en ausencia de Marcus. Otros residentes comentaban entre ellos el inusual silencio, de forma que la vigilancia acústica de Gray lo captaba y transcribía. Nadie sabía dónde había ido el veterano. Las especulaciones iban desde una emergencia familiar hasta una hospitalización o un arresto, pero la respuesta general era de alivio más que de preocupación. Su sufrimiento había perturbado sus vidas más de lo que ninguno de ellos había reconocido mientras ocurría. La carga se había levantado, revelando lo pesada que había sido en realidad. El abogado de Gray llamó para informar sobre los asuntos legales de Marcus. Todo iba bien, con los pagos por discapacidad asegurados y el apartamento mantenido exactamente como se había prometido. La beca de la fundación exigía informes trimestrales sobre el progreso de los beneficiarios, documentación que permitiría a Gray seguir la trayectoria de Marcus incluso después de que terminara la vigilancia directa. El control se mantenía a través de estructuras institucionales en lugar de la participación personal. Una transición que debería haber parecido una distancia adecuada, pero que en cambio se registró como un abandono de la responsabilidad. Su propio sueño había mejorado ligeramente al saber que Tori dormía plácidamente, una correlación que notó, pero se negó a analizar en profundidad. El ático le parecía menos un santuario y más una jaula cara. El aislamiento que antes había atesorado ahora le parecía una pobreza de otro tipo. La riqueza le había comprado privacidad y seguridad, pero también le había separado del tipo de conexión que observaba entre Courtney y Tori. Una relación sostenida por la lucha compartida, en lugar de por una cómoda independencia. 2 semanas después de la partida de Marcus, Tori regresó al restaurante donde había abordado a Gray por primera vez, apareciendo en el servicio de cena con la misma determinación, pero con una energía completamente diferente. La anfitriona la reconoció de inmediato y se movió para interceptarla, pero Gray le llamó la atención con un ligero movimiento de cabeza que comunicaba permiso para que la niña se acercara. Tori se movió entre las mesas con la confianza que le había devuelto el sueño reparador, con el impermeable amarillo sustituido por una chaqueta morada que parecía nueva, lo que sugería que la mejora de la situación económica de Courtney ya se estaba manifestando de forma tangible. Se detuvo en la mesa de Gray y colocó cuidadosamente $73 sobre el mantel blanco. Los billetes ya no estaban arrugados, sino cuidadosamente ordenados. El mismo dinero que él se había negado a aceptar semanas antes. Los gritos cesaron, dijo ella simplemente, con una voz que transmitía gratitud y confusión a partes iguales. Y mi madre consiguió un trabajo mejor. Y quería darte las gracias, aunque no entiendo cómo lo has hecho. Sus ojos buscaron en su rostro una explicación que él no podía dar sin revelar el alcance de su intervención. Gray miró el dinero que había entre ellos, una moneda que lo era todo para la niña que la había ahorrado, y nada para el hombre que había gastado miles para hacer realidad su petición. No hice nada que requiriera un pago, dijo con cautela, manteniendo la ficción de que sus $73 habían comprado de alguna manera la reestructuración completa de 3 vidas. A veces los problemas se resuelven solos cuando las personas adecuadas prestan atención. La mentira era amable pero completa, protegiéndola de un conocimiento que podría crear una deuda cuando él solo quería saldar cuentas antiguas. Tori lo estudió con esos 2 viejos ojos que parecían ver a través del engaño cuidadosamente construido. La intuición de una niña que reconocía que su explicación no coincidía con el alcance de los cambios que ella había experimentado.
Mi madre dice que últimamente hemos tenido mucha suerte, se atrevió a decir. Pero es extraño que nuestra suerte comenzara la misma noche que hablé contigo. Gray se sintió expuesto bajo su escrutinio. Se encontró incapaz de mantener el contacto visual con una niña de 6 años que, de alguna manera, se había convertido simultáneamente en su conciencia y su espejo. Quizás tu suerte siempre estuvo ahí, sugirió, solo esperando a que alguien se diera cuenta de que te la merecías. La evasiva le pareció débil incluso mientras la pronunciaba, pero Tori pareció aceptar la explicación, o al menos reconoció que insistir más violaría algún acuerdo tácito entre ellos. Dejó el dinero sobre la mesa y se marchó con un pequeño gesto de despedida, con la chaqueta amarilla, sin la morada, desapareciendo en una tarde que ya no albergaba los mismos terrores que había contenido semanas antes. Gray recogió los $73 después de que Tori se marchara y se quedó mirando los billetes arrugados que representaban todo su fondo de emergencia. Una riqueza que había estado dispuesta a gastar para resolver un problema que los adultos deberían haber abordado. Dobló el dinero con cuidado y lo guardó en su cartera, con la intención de devolvérselo de alguna manera indirecta que no hiriera su orgullo. El peso del dinero le parecía desproporcionado en relación con su valor. Era un recordatorio físico de la confianza que había depositado en un extraño peligroso, porque las circunstancias no le habían dejado otras opciones más seguras. El último informe del investigador incluía detalles que lo cambiaban todo. Courtney había estado preguntando a los vecinos por la desaparición de Marcus, y su preocupación por el veterano con problemas aparentemente superaba su alivio por el silencio que había creado su ausencia. Se había puesto en contacto con la administración de veteranos para intentar localizarlo, preocupada porque pudiera haberse hecho daño o haber sido hospitalizado sin un sistema de apoyo que velara por su cuidado. Su compasión por alguien cuyo sufrimiento había trastornado la vida de su hija sugería un carácter que el dinero no podía comprar y que las circunstancias no habían destruido. Gray tomó la decisión que la estrategia habría desaconsejado. Encargó a su abogado que organizara un encuentro casual en la cafetería que Courtney frecuentaba en su nuevo horario. El encuentro debía parecer natural. El encuentro fortuito de dos personas cuyas vidas no tenían ninguna conexión obvia. Pero orquestar ese tipo de accidentes era precisamente el tipo de manipulación que Gray había perfeccionado durante décadas de ingeniería de resultados deseados. Llegó 30 minutos antes de la hora habitual de Courtney y se sentó en una mesa con buena visibilidad y un periódico que le servía de tapadera mientras esperaba. Ella entró a las 4:15, exactamente cuando había previsto la vigilancia, moviéndose con una energía que las 2 semanas de turnos diurnos habían restaurado en parte. El agotamiento no había desaparecido por completo de sus rasgos. Años de falta de sueño no podían borrarse en unos pocos días, pero algo fundamental había cambiado en su forma de comportarse. Gray la observó pedir un café y charlar amigablemente con el camarero. La normalidad de la interacción sugería que tenía capacidad para relacionarse socialmente cuando la supervivencia no consumía todos sus recursos disponibles. El encuentro fortuito se produjo cuando ella se giró desde la barra y casi chocó con él. El café amenazaba con derramarse antes de que su mano estabilizara la taza con un reflejo que era genuino, a pesar de la naturaleza escenificada del encuentro. Lo siento mucho, dijo ella inmediatamente. Una disculpa automática de alguien acostumbrado a asumir la culpa, y sus ojos se levantaron hacia los de él con un reconocimiento sorprendente que él no había anticipado. «Eres el hombre del restaurante», continuó, «el que Tori mencionó sobre los gritos». La cuidadosa planificación de Gray se evaporó ante su reconocimiento directo. El guión que había preparado se volvió inútil cuando ella ya había identificado su conexión. «¿Te contó eso?», preguntó él, ganando tiempo para recalibrar mientras su mente repasaba rápidamente las implicaciones de que ella supiera de su interacción. La expresión de Courtney pasó por varias emociones demasiado rápido para que él pudiera catalogarlas, y finalmente se quedó en algo entre la gratitud y la sospecha que sugería una inteligencia que él había subestimado a pesar de haber leído toda la historia de su vida. Ella dijo que un hombre en un restaurante caro prometió ayudarla. Y entonces los gritos cesaron, me ascendieron
y Marcus desapareció. Y no creo en coincidencias tan completas. Su voz transmitía acusación envuelta en curiosidad, una exigencia de verdad que él no podía eludir con sus evasivas habituales. Gray señaló la silla vacía de su mesa, una invitación que ella aceptó tras una breve vacilación, sentándose con una postura que sugería que estaba lista para huir si su explicación resultaba amenazante en lugar de tranquilizadora. Él le dio una versión cuidadosamente editada que omitía la vigilancia y la manipulación, al tiempo que reconocía la intervención en nombre de Marcus, enmarcándola como una conexión entre un veterano con problemas y los recursos de tratamiento que la fundación que él apoyaba tenía disponibles. Courtney escuchó con una concentración que sugería que estaba oyendo tanto lo que él decía como lo que no decía, analizando la verdad de su actuación con la habilidad desarrollada a lo largo de años de leer a los pacientes en la sala de urgencias. ¿Y mi ascenso?, preguntó ella cuando él terminó. ¿Eso también fue obra de su fundación? Gray la miró a los ojos y tomó una decisión que le pareció como saltar sin saber la profundidad del agua. Sí. La admisión quedó suspendida entre ellos con el peso de una confesión, y él observó cómo ella procesaba la información que confirmaba sus sospechas sobre el alcance de su participación en su vida. Su expresión pasó de la ira por la manipulación, a la gratitud por los resultados, a la confusión sobre la motivación, para finalmente asentarse en algo que podría haber sido comprensión. ¿Por qué?, preguntó ella con una simple pregunta que contenía multitud de cosas sobre sus razones y métodos y lo que esperaba a cambio. Porque tu hija me pidió que detuviera los gritos con un valor que la mayoría de los adultos no poseen, y recordé cuando tenía su edad y necesitaba una ayuda que nunca llegó. La verdad salió a la luz más completa de lo que él había pretendido. La vulnerabilidad que rara vez mostraba se abrió paso a través de la fachada que mantenía cuidadosamente. El rostro de Courtney se suavizó ante su explicación. El reconocimiento del daño compartido creó una conexión a pesar de la brecha entre sus circunstancias. Así que estás haciendo de ángel de la guarda de extraños porque alguien no te protegió. La valoración era lo suficientemente acertada como para doler, pero Gray no se inmutó, descubriendo que estaba cansado de mantener las barreras que le separaban de una interacción auténtica. Algo así, reconoció, aunque los ángeles de la guarda probablemente no utilizan tanta vigilancia y manipulación para lograr sus objetivos. Su admisión de una metodología que traspasaba los límites éticos debería haberla alarmado, pero en cambio ella se rió. Un sonido que había oído desde lejos, pero que nunca le había dirigido a él. Una calidez que transformó sus rasgos agotados en algo parecido a la belleza. Debería estar furiosa contigo por entrometerte en mi vida sin permiso, dijo Courtney, pero su tono sugería que no estaba logrando controlar la furia que decía sentir. Pero Tori está durmiendo toda la noche por primera vez en meses, y yo estoy trabajando en un horario que me permite ser su madre en lugar de solo su proveedora ausente. Y Marcus está recibiendo la ayuda que necesitaba desesperadamente, así que es difícil mantener la indignación adecuada. Su pragmatismo le gustó a Gray, el reconocimiento de que, a veces, los resultados justificaban métodos cuestionables. Hablaron durante 2 horas. La conversación fluyó con una facilidad que Gray no había experimentado en años de interacciones sociales cuidadosamente seleccionadas, diseñadas para mantener la imagen en lugar de crear vínculos. Courtney era muy inteligente y tenía un humor negro, capaz de reírse de circunstancias que casi la habían destruido, al tiempo que mantenía la compasión por otras personas que luchaban en situaciones similares. Le preguntó por su trabajo, evitando cuidadosamente los detalles que sugerían que ella intuía que él operaba en zonas grises que la ley no alcanzaba. Y él apreció que ella no exigiera confesiones que complicaran el desarrollo de la relación. La acompañó a la parada del autobús cuando la cafetería empezó a cerrar. La tarde de Seattle se enfriaba y daba paso a una noche que ya no tenía el mismo aire amenazador que semanas antes. ¿Podemos volver a vernos?, preguntó Gray en la parada, una pregunta que le parecía absurda dados sus recursos, pero sincera dada su incertidumbre sobre la respuesta de ella. Courtney lo estudió con una mirada que abarcaba su traje caro, su cuidado aspecto
y la soledad subyacente que el dinero no podía disimular del todo. Con una condición, dijo ella finalmente. No más intervenciones secretas en mi vida sin preguntarme primero. Gray quería prometerle total transparencia, pero no podía forzar la mentira a salir de unos labios que habían aprendido a valorar la honestidad en contextos limitados en los que podía permitirse la verdad. Lo intentaré, le ofreció en su lugar, pero he pasado 20 años resolviendo problemas mediante una cuidadosa manipulación, y cambiar los patrones fundamentales de enfoque puede llevar tiempo. Su sinceridad pareció satisfacerla más que lo habrían hecho las falsas promesas, el reconocimiento de sus limitaciones, creando una base para la confianza, más sólida que la perfección fingida. Ella le dio su número antes de subir al autobús que la llevaría de vuelta a Pike Street, y Gray vio cómo el vehículo desaparecía entre el tráfico con un sentimiento que no podía nombrar, pero que reconocía como esperanza. La emoción era peligrosa y desestabilizadora, una vulnerabilidad que podían explotar los enemigos que habían aprendido sus patrones a lo largo de años de conflicto y competencia. Pero, de pie solo en la parada del autobús, con el número de Courtney y su teléfono, Gray descubrió que no le importaban las implicaciones estratégicas. Demasiado centrado en la posibilidad de una conexión como para preocuparse por los costes que esa conexión podría acabar exigiendo, regresó al ático y se sirvió un whisky que esa noche sabía diferente, más a modo de celebración que de anestesia, y se quedó de pie junto a la ventana contemplando una ciudad que le parecía menos ajena que unas semanas antes. En algún lugar de esa extensión de luces, Tori dormía plácidamente. Courtney probablemente ya estaba planeando las preguntas que le haría en su próximo encuentro, y Marcus estaba superando el trauma con profesionales que podrían ayudarle a curarse. Gray había trastocado 3 vidas mediante el uso de su poder y sus recursos, y por primera vez en años, ese trastorno le parecía una creación más que una destrucción. Su reflejo en el cristal mostraba a un hombre que, de alguna manera, se había visto envuelto en una conexión humana a pesar de su aislamiento cuidadosamente construido. Un criminal que había sido reclutado por una niña de 6 años para utilizar su peligro como protección en lugar de como depredación. La transformación no era completa y podría no ser permanente, pero allí de pie, con el número de Courtney guardado en su teléfono y los $73 de Tori en su cartera, Gray se permitió creer que tal vez los gritos que le habían contratado para detener incluían ecos de los suyos propios, que habían estado resonando a lo largo de décadas de crueldad calculada y violencia estratégica. 3 meses transformaron las relaciones que las intervenciones iniciales habían hecho posibles. El tiempo permitió que las conexiones se profundizaran más allá de la crisis que las había desencadenado. Gray y Courtney se reunían 2 veces por semana en la cafetería que había sido escenario de su primer encuentro deliberado. Y las conversaciones pasaron de ser revelaciones cautelosas a una familiaridad cómoda. Ella había aprendido detalles selectivos sobre sus operaciones comerciales sin exigirle especificaciones que lo obligaran a elegir entre la honestidad y la seguridad, aceptando pragmáticamente que era mejor no revelar cierta información. Tori había notado la mejora en el estado de ánimo de su madre y había sacado conclusiones precisas sobre su origen. Observaba a Gray desde la distancia durante varias de sus reuniones públicas, con una evaluación que le hacía sentir orgulloso e incómodo al mismo tiempo. Se le había acercado una vez fuera de la cafetería para informarle de que su madre se merecía a alguien agradable y que, si le hacía daño, ella conocía a gente que podría hacerle daño a él. La amenaza, pronunciada con la seriedad de una niña de 6 años, resultaba de alguna manera más potente que la intimidación de un adulto. Marcus había completado la fase inicial del tratamiento y había pasado a un programa ambulatorio que le permitía mantener su apartamento mientras asistía a sesiones diarias de terapia en un centro local con el que la Fundación Gray le había puesto en contacto. El progreso del veterano se documentaba en informes trimestrales que mostraban una curación gradual, con avances demasiado pequeños para notarlos a diario, pero transformadores cuando se observaban a lo largo de meses.
Había empezado a trabajar como voluntario en la administración de veteranos, ayudando a otros veteranos a navegar por los recursos de tratamiento que había descubierto que existían. Convirtió su propio sufrimiento en experiencia que servía a otros que aún se ahogaban en una oscuridad similar. El edificio de Pike Street había sido objeto de sutiles mejoras que los residentes atribuían a la nueva empresa gestora y no a la intervención individual. Un sistema de seguridad que realmente funcionaba. Reparaciones en la puerta del vestíbulo y el ascensor. Pintura nueva que cubría años de suciedad acumulada. La inversión de Gray en la propiedad había sido anónima y exhaustiva, garantizando que la seguridad de Tori y el eventual regreso de Marcus se produjeran en circunstancias materialmente mejores que las que habían creado la crisis que requirió la intervención en primer lugar. Gray había reducido su participación en las operaciones criminales cotidianas, delegando responsabilidades a lugartenientes de confianza, mientras se centraba en el trabajo de la fundación, que se había expandido más allá del tratamiento de veteranos individuales a un sistema de apoyo integral para múltiples casos. El cambio no fue una jubilación, sino un reajuste al descubrir que el poder podía servir a fines más allá de la acumulación y la autoprotección. Su reputación permaneció intacta. El miedo que había cultivado durante décadas seguía funcionando para mantener su posición. Pero la experiencia interna de ese poder se había transformado de satisfacción a algo más complejo. El apartamento de Courtney mostraba evidencias de una mejora de las circunstancias, tanto en lo material como en lo atmosférico. Muebles nuevos que sustituían a los que se mantenían unidos gracias a la determinación y la oración. Comestibles que incluían productos frescos en lugar de solo productos básicos no perecederos. Ropa de Tori que le quedaba bien, combinaba y no mostraba signos de haber pasado por múltiples propietarios anteriores. Pero más significativa que las posesiones era la calidad de la interacción que Gray observó cuando fue invitado a cenar. La comodidad entre madre e hija que provenía de tener energía de sobra para la conexión en lugar de solo para la supervivencia. Esa noche se cumplían 4 meses desde la desesperada visita de Tori al caro restaurante, y Gray volvía al mismo establecimiento para una cena que había organizado teniendo muy en cuenta el simbolismo. Había invitado a Courtney y a Tori a acompañarle en su mesa habitual, un reconocimiento formal de la relación que había pasado de ser una crisis a algo parecido a una configuración familiar en la que nunca había esperado participar. El personal del restaurante se había preparado para los inusuales comensales con la discreción que exigía la clientela de Gray. La trona había sido sustituida por un asiento elevador y se había creado un menú infantil especialmente para la ocasión. Llegaron juntos. Courtney llevaba un vestido nuevo que le quedaba bien. Tori llevaba un conjunto a juego con la presentación formal de su madre, con una chaqueta morada que se había convertido en su seña de identidad, en sustitución del impermeable amarillo que había marcado su pobreza. Gray se levantó cuando los vio entrar. Un gesto de respeto que llamó la atención de todo el restaurante, acostumbrado a verle comer en solitario. La camarera que había sido testigo de la primera visita desesperada de Tori sonrió con sincera calidez al ver a la niña regresar en circunstancias tan diferentes. El arco de redención era visible incluso para los observadores ocasionales. Tori se subió a su asiento con la confianza que le habían devuelto una nutrición adecuada y un sueño regular. Ya no era pequeña y asustada, sino que tenía el tamaño adecuado para su edad, y había recuperado su infancia al liberarse de las cargas que le habían obligado a madurar prematuramente. Miró alrededor del restaurante con interés en lugar de desesperación, fijándose en detalles que había estado demasiado concentrada para notar durante su primera visita. «Es más bonito de lo que recordaba», le dijo a Gray. O tal vez antes no podía verlo porque estaba muy asustada. Gray sintió que algo cambiaba en su pecho al oír su observación. El reconocimiento de que el miedo y la desesperación habían teñido su percepción inicial, al igual que habían teñido toda su vida adulta, impidiéndole ver posibilidades más allá de la supervivencia y la dominación. El miedo hace que todo parezca diferente, pensó en silencio, como mirar a través de una ventana sucia que bloquea la luz. Courtney se inclinó sobre la mesa
y le apretó la mano brevemente. El reconocimiento de la vulnerabilidad que él mostraba no era algo natural en un hombre que había construido un imperio aparentando ser invulnerable. La comida transcurrió con una conversación distendida que versó sobre la mejora de las notas de Tori, la creciente competencia de Courtney en su función de supervisora y la última carta de Marcus desde Oregón, en la que describía el gran avance que había experimentado en la terapia del trauma. Gray aportó novedades sobre la expansión de la fundación al proyecto de apoyo a la vivienda para veteranos sin hogar, inspirado en el caso de Marcus, que proporcionaría servicios integrales en lugar de solo un refugio temporal. El alcance de su intervención había pasado de una crisis aislada a un enfoque sistemático que abordaba las causas fundamentales de la falta de hogar de los veteranos y el trauma no tratado. El postre llegó con una presentación que hizo que a Tori se le abrieran los ojos. Una construcción de chocolate que parecía más una obra de arquitectura que un alimento, y Gray observó cómo ella dudaba entre conservarlo o consumirlo. Courtney le susurró algo a su hija que la hizo reír y comer con el entusiasmo propio de la infancia, disfrutando de los placeres sencillos que la privación le había negado anteriormente. El sonido de esa risa provocó en Gray algo que no sabía cómo definir. Una calidez se extendió por su pecho, que normalmente se mantenía a salvo de tales sentimientos. «Tengo que decirles algo a los dos», dijo Gray cuando terminaron el postre y sirvieron el café a los adultos, momento que había estado preparando toda la noche y que por fin había llegado. «He pasado la mayor parte de mi vida adulta acumulando poder y utilizándolo para protegerme y ampliar mi control. Pero la visita de Tori hace 4 meses cambió algo fundamental sobre por qué hago lo que hago». Miró a la niña que había tenido el valor de acercarse a un extraño peligroso con una petición imposible. Al ver en su rostro al niño que él había sido antes, aprendió que pedir ayuda era admitir debilidad. «Tú me recordaste que el poder sin un propósito, más allá de la autoprotección, no es más que un elaborado escondite, y que los gritos que oía no eran solo de tus vecinos, sino ecos de los míos propios que había estado ignorando durante 20 años». Tori escuchó con seriedad, lo que sugería que entendía que él estaba ofreciendo una verdad que le costaba revelar. La mano de Courtney volvió a encontrar la suya bajo la mesa, lo que le permitió seguir excavando en los sentimientos que había enterrado bajo una crueldad calculada y una violencia estratégica. «Así que quiero darte las gracias por ser tan valiente como para pedir ayuda a una persona peligrosa, porque salvaste a más que a ti misma de los gritos». La voz de Gray transmitía una emoción que normalmente controlaba con mayor disciplina. Las grietas y la fachada revelaban el daño subyacente que el valor de Tori le había obligado a abordar por fin. El restaurante continuaba con su consumo ajeno a todo lo que les rodeaba. Pero en su mesa se estaba reconociendo algo fundamental: la conexión entre 3 personas dañadas que, de alguna manera, habían encontrado la curación a través del valor de los demás para mostrarse vulnerables. Tori se inclinó sobre la mesa y le dio una palmadita en la mano con un gesto que era a la vez infantil e increíblemente sabio. El consuelo ofrecido por alguien que entendía el sufrimiento a pesar de su edad. «De nada», dijo ella simplemente. «Y gracias por dejar de gritar, aunque realmente no pude pagarte lo que valía». Gray sonrió ante su valoración, reconociendo que ella había entendido desde el principio que $73 no era un pago adecuado por lo que pedía, pero lo había ofrecido de todos modos, porque pedirlo era más importante que tener los recursos suficientes. «Me pagaste exactamente lo que valía», corrigió él con delicadeza, sacando los billetes arrugados de su cartera, donde los había guardado durante 4 meses. «Porque tu valentía era la moneda que necesitaba, no tu dinero». Le devolvió los $73, observando cómo su rostro pasaba de la confusión a la comprensión y a algo que podría haber sido una sabiduría superior a su edad. «Pero quiero que guardes esto en un lugar seguro», continuó, «porque algún día podrías conocer a alguien que necesite ayuda y tenga el valor de pedirla, y entonces tú podrías ser la persona peligrosa a la que contraten». El concepto le gustó claramente. La posibilidad de convertirse en ayudante
en lugar de solo receptora de ayuda. La transformación de víctima a protectora que Gray reconocía de su propia trayectoria. Dobló cuidadosamente los billetes y los guardó en su bolsillo, tratándolos como un depósito sagrado en lugar de simplemente dinero devuelto, comprendiendo que él le estaba dando más que dinero. Courtney observó este intercambio con una expresión que sugería que estaba revisando su valoración del hombre que había intervenido en sus vidas mediante la manipulación y la vigilancia, pero que de alguna manera se había convertido en una parte esencial de su transformación. Salieron juntos del restaurante a la noche de Seattle, que olía a lluvia y a posibilidades. Tres personas cuya conexión desafiaba las categorías convencionales, pero que se sentían más como una familia que muchas relaciones legales. Gray los acompañó a la parada de autobús donde le había pedido a Courtney una segunda cita. 4 meses creando una rutina que transformó a los extraños en comodidad. La próxima vez lo haremos en mi casa, dijo Courtney con firmeza, porque ya has pagado suficientes cenas caras y quiero que pruebes mi cocina y me digas con sinceridad si es horrible. Gray aceptó la invitación con una sonrisa que parecía poco natural, pero era una expresión genuina que su rostro había olvidado cómo formar durante años de mantener una imagen en lugar de experimentar emociones. Llegó el autobús y Tori saludó desde la ventana mientras se alejaba. La chaqueta amarilla, no morada, ya no se veía hasta que el vehículo desapareció en la noche, que ya no albergaba los terrores que habían llevado a una niña desesperada a buscar la ayuda de un extraño peligroso. Gray se quedó solo en la parada de autobús y se dio cuenta de que, en realidad, ya no estaba solo, que, en algún momento del proceso de dejar de gritar, había sido reclutado para formar parte de una conexión que había transformado el aislamiento en pertenencia. Caminó de vuelta hacia su edificio a través de barrios que ahora le parecían diferentes, ya que entendía que contenían historias en lugar de solo recursos o amenazas. Millones de luchas individuales que su poder podía abordar ocasionalmente, si se aplicaba con el coraje de Tori y la compasión de Courtney. El ático le esperaba arriba, con su costosa obra de arte y su cuidadosa decoración. Pero Gray se encontró dudando antes de entrar, consciente de que volver al aislamiento, después de experimentar la conexión, se sentiría más como un encarcelamiento que como un refugio. Su teléfono vibró con un mensaje de Marcus, el primer contacto directo entre ellos desde que el veterano se había marchado para recibir tratamiento. Un simple agradecimiento y la noticia de que volvería a casa el mes siguiente, listo para reconstruir su vida con las herramientas que había aprendido gracias a la atención integral que le había proporcionado la intervención de Gray. Gray guardó el mensaje con una satisfacción que era completamente diferente del placer que le habían proporcionado las operaciones comerciales exitosas. El reconocimiento de que este éxito se medía en términos de curación en lugar de conquista, de conexión en lugar de control. Los gritos que los habían reunido a todos habían cesado, pero algo nuevo había surgido en el silencio. La posibilidad de que el poder pudiera servir a fines más allá de la autoprotección, que el peligro pudiera reclutarse para la protección en lugar de la depredación, que pedir ayuda fuera a veces la acción más valiente disponible en lugar de una admisión de debilidad. Gray llevó estas revelaciones al ático, que se sentía menos vacío que 4 meses atrás. Comprendió que los $73 de Tori habían comprado una transformación que ninguno de ellos había esperado, pero que todos necesitaban desesperadamente. Gracias a todos por seguir esta historia. Si te has identificado con el viaje de Gray, Tori y Courtney, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo cómo se desarrolla esta historia. No olviden darle me gusta, suscribirse y compartir este video. Su apoyo lo es todo para mí y me ayuda a seguir trayéndoles estas historias. A veces, lo más valiente que podemos hacer es pedir ayuda.